Gracia y paz para ustedes, les habla nuevamente Galanmon, XD. Y ahora, quise hacer un video sobre un punto específico, relacionado a la comunión que tenemos los católicos con los santos de Dios, lo cual no significa reemplazar el rol de Cristo por otras personas, sino lo contrario. Así que, para fundamentar este punto, usaré la Biblia que ellos mismos usan, cuyos versículos citados, tienen su paralelo en las Biblias católicas, pudiendo usar ambas, sea para fundamentar a ellos, o sea para profundizar nosotros en la palabra con la Biblia que usamos. Para más información sobre otros temas de fe, visite nuestra página de Facebook, Defensa Católica. Bueno, sin mayores preámbulos empecemos con el tema. Lo que nos dicen los protestantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado de parte de los protestantes, el hecho de que, según ellos nos quieren hacer creer, debemos guardar comunión única y exclusivamente con Jesús, y con nadie más, tergiversando y agregando un supuesto en la Biblia que realmente no existe, sino que lo agregan ellos en sus mentes? Veamos la cita en la que ellos se basan para fundamentar ello. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1, 9. Además, nos encaran, como si no supiéramos que es así, el versículo siguiente. Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Ignorando además que la palabra de Dios dice: Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6, 44. Como vemos, lo que nos dice la Biblia es que estamos llamados a tener comunión con Jesucristo, cosa que es absolutamente cierta, y cosa que jamás hemos negado en lo absoluto. El problema de esto, es que los protestantes agregan un supuesto que en verdad no existe, en este caso, como muchos otros, la inclusión tácita de la palabra. Solo, como por ejemplo, para cuando la palabra dice que por la fe somos salvos, pero no dice que solo por la fe somos salvados, cambiando totalmente el mensaje de la Biblia, la cual habla de muchas cosas las cuales trabajan juntas para alcanzar la salvación, lo cual explicaré con mayor profundidad en otro video. Pero en este caso, ellos con su agregado inexistente, convierten la cita anterior en lo siguiente. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión, solo, con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. 1 Corintios 1, 9. Satanizando a los que piensan e interpretan la Biblia de manera diferente y tomando como excusas cuando se les trata de fundamentar que la Biblia no dice eso, pero veamos los fundamentos para rebatir esa malinterpretación de parte de ellos. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1, 3, 7. Veamos que en la primera parte, dice explícitamente algo muy importante, la cual analizaremos, dice: Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1, 3. Si leemos bien, nos dice claramente dos cosas. 1. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Los apóstoles nos dicen a los hermanos en la fe, que guarden también comunión con ellos. Note que dice: también, es decir, la comunión con ellos, hombres, siervos del Señor, no excluye la comunión con Dios. Veamos el siguiente punto. 2. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Incluso, nos dice, que su comunión de ellos es con Dios Padre y Jesucristo. Es decir, el primer tipo de comunión, con ellos, no excluye el segundo tipo de comunión, la que es de cada uno personalmente con Dios, como nos quieren hacer creer los protestantes. Además, nos dice que esa comunión con ellos, lleva a su vez a la comunión con Dios Padre e Hijo, que no excluye a Cristo como mediador entre el Padre y nosotros, puesto que no suplanta el rol de Cristo, sino que, como siervos de Él que son, reafirman su autoridad dándonos comunión, no en ellos mismos como personas al margen de Dios, sino como personas, cuya comunión con ellos, nos llevan también a la comunión con Dios. Es decir, podemos tener comunión directa con el Padre a través de Cristo Salvador y además de ello, tener comunión con sus siervos, los que tienen comunión directa con Cristo, y a través de los cuales también se tiene comunión con Dios. Y concluye la cita, en la última parte.
Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1, 7. Pero ahora, veamos lo que no dice, pues, no dice, para que vosotros no tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1, 3. Tampoco dice, no tengáis comunión con nosotros. Para que vuestra única comunión verdaderamente es y debe ser con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1, 3. Tampoco dice, vuestra única comunión sea con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 1, 3. Ni ninguna de las cosas que ellos nos quieren hacer creer. Pero, veamos ahora otro sustento de esto. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Filipenses 2, 29. Es la misma palabra la que nos dice que tengamos estima a todos los que son como el Señor y siguen el camino de su santidad. Ahora, habrá algunos que dirán que eso es falso, puesto que la Biblia dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. Romanos 3, 10. Queriéndose basar en esto para decir, en otras palabras, que nadie más que Jesús es digno de ser tratado bien, cosa falsa, puesto que no miran el completo contexto de la Biblia para interpretar esto, puesto que aquí Pablo hablaba de los necios de corazón, además, del antiguo pacto, en donde no había la gracia, a la cual ahora sí podemos tener, pero comprobémoslo, puesto que dice, ¿cómo está escrito? ¿Dónde? Pues aquí, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 1, 3. Incluso, Juan advierte, para que no nos dejemos engañar por quienes quieren hacer creer que nadie es justo, puesto que eso era en el antiguo pacto, pero cambió en el nuevo, ahora con la gracia santificante, porque Juan empieza diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. 1 Juan 1, 8, 10. Pero termina diciendo lo siguiente en su mismo libro. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 1 Juan 3, 3, 9. No porque él mismo se contradiga, sino porque Juan empieza haciendo referencia al primer pacto, en el cual no había la gracia santificante, y con un sano realismo, el cual nos indica, y admite, que el hombre, de por sí, es pecador, pero, con la gracia que Dios nos da, nos hacemos realmente semejantes a él, incluso enfatiza. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. 1 Juan 3, 7. Entonces, con respecto a quiénes estaría la advertencia que nos hace explícitamente Juan. ¿Quiénes son los que quieren hacernos creer que no hay justos, ni aun uno, usando un retazo de la Biblia sacado fuera de contexto, mal interpretado de manera apresurada y primariosa, que no toma en cuenta a lo que se refiere el autor? Creo que eso ya lo saben. Veamos ahora otro sustento que se refiere a la comunión de unos con otros, y nos define lo que significa. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6, 14. Como vemos, la comunión hace referencia a compañerismo, sin embargo, el problema de los protestantes, es que creen y quieren hacer creer que para poder ser leales a Cristo uno debe romper con cualquier otro tipo de comunión, sin importar si es siervo de Dios, como vimos en 1 Juan 1, 3. Que supuestamente, Cristo quiere excluir a cualquier otra persona en cuanto a comunión espiritual para poder ser Salvador y Señor de cada quien. Cosa falsa, que ya vimos en la cita analizada en 1 Juan 1, 3, pero veamos otra. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Romanos 16, 1, 2. Nuevamente, es la palabra la que nos exhorta a tratar digno como santo a quienes sirven a Dios, a los que le sirven a Él directamente y a los que le sirven a Él sirviendo además a los siervos de Él, en este caso, el mismo Pablo.
Además, nos dice Pablo, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. 1 Corintios 16, 18. Nuevamente, se nos exhorta a reconocer a los que sirven a Dios, y a los que le sirven a Dios, sirviendo además a los que le sirven a Él, sus siervos, puesto que lejos de alejarnos de Dios, son los que nos toman de la mano y nos llevan a Él, no suplantando a Jesús, sino sirviéndole. Además dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2, 3. Pero hay algunos que a pesar de estos fundamentos, se sustentan en lo siguiente que seguramente hemos escuchado. Así ha dicho Dios. Maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón de aparta de Dios. Jeremías 17, 5. Ignorando que la cita se refiere al que confía en un hombre para alejar su corazón de Dios, mas no condena la confianza en el hombre en sí misma, menos aún la que no nos aleja de Dios, sino, que nos acerca a Jesús, y Él al Padre, comprobémoslo. Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos que mi gozo es el de todos vosotros. 2 Corintios 2, 3. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. 2 Corintios 7, 16. Porque, como nos dice Pablo, con respecto a los que sirven a Dios y, a quienes tienen comunión con, los siervos que sirven a Dios, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel. Hechos 9, 15. Finalmente, la palabra nos dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. 1 Corintios 12, 26. Pero los protestantes, en lugar de gozarse porque se honra a un miembro, hacen todo lo contrario, escandalizándose, condenando y juzgando a quienes lo hacen. Olvidando que, incluso en sus mismas Biblias dice, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Lucas 20, 38. Conclusión. La comunión con los siervos de Dios, jamás excluye la comunión con Jesucristo. Los protestantes nos dicen que supuestamente Jesús quiere bastarse a sí mismo como Señor y Salvador, que no confíes en nadie más que en Él, y punto. Cosa falsa, como hemos visto. Puesto que, como nos dijo Pablo de manera más clara en Hechos 9, 15, los que le sirven a Dios, no son personas que nos alejan de Él, sino instrumentos de Dios para llevar su santo nombre a los demás y que sirven a Dios, ayudando a Cristo a llevar a más personas a Él, que es nuestro Salvador. De lo contrario, Cristo, por ejemplo, no hubiera escogido a apóstoles que prediquen su nombre, o por ejemplo, no hubiera ido a Juan Bautista para bautizarse. Cristo no prescinde del hombre para su plan de salvación como nos quieren hacer creer los protestantes, sino que Él, incluso siendo omnipotente, invita al hombre a formar parte de ese rol, haciéndole partícipe del plan de salvación que tiene para todos. Espero les haya gustado este corto video. Para más información sobre otros temas de fe, no se olvide de visitar nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y sobre todo de darle un clic en me gusta, XD. Dios los bendiga.